Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Continuamos visitando la catedral, una de las dos catedrales que tiene Saint-Lizier, que están muy cercana una de la otra, y vamos a arrancar a recorrer pues con todo lo que son, con todo ese tejido histórico que se organiza alrededor del claustro y de la primera catedral, de la catedral de Saint-Lizier. Pero antes tengo que contaros así de estas mis aventuras y de mis visitas extraordinarias. Estamos ya al borde de lo que es toda esta generación que nos viene, que dicen que nos va a cambiar la vida, que será la IA, esto de la inteligencia artificial o como quieran llamarlo, que nos promete toda clase de bondades. No sé cómo será, porque tampoco tenía ni idea de cómo iba a ser el wifi cuando empezaron a anunciar en grandes cartelerías en los kioscos que ponían wifi y dejaban así la palabra. Nadie sabíamos qué iba a ser el wifi, pero ahora sin wifi no vivimos. Vayamos a cualquier tasca de carreteras en el último rincón del mundo, que allí preguntaremos cuál es la clave del wifi. Y cuando estamos en casa o cuando vayamos a algún sitio donde estemos en una playa que está separada de cualquier repetidor y veamos que no nos llega la señal, diremos, oh, qué mierda de wifi tenemos aquí, de mierda con perdón. Y esto es lo que me ha pasado, que muchas veces os lo suelo contar. Fiaros de las tecnologías, pero cuando estéis en ciudades grandes. Siguiendo los pasos y recapitulando cuestiones de Andrés de Vandelvira, hace 2 semanas, cuando os hablo ya hace casi un mes, pues quería ver 2 iglesias y quería ver el castillo de Vulcalimar, que es uno de los pocos castillos más intactos e enteros que quedan de la época califal. Cuando hablo de la época califal, hablo del año 1000. Época califal, año 1000, ¿quiénes estaban aquí? Bueno, todo eso lo explicaré el otro día, pero me he dado cuenta, por cosas que os contaré, lo peces que estamos como con lo que es la historia de nuestro país en lo tocante a los árabes, en lo tocante a los musulmanes que vinieron aquí. Cuando hablo de los árabes, hablo de ellos porque en una primera etapa fueron los que dirigieron todo lo que fue la ocupación y el asentamiento peninsular. Y entonces, pues, cuando primero fui a Mengíbar, que era el pueblo de Jaén, que coincidía, que pensaba que podía, que en la realidad de mi viaje geográficamente era mi primera parada, pues coloqué, le puse en el navegador iglesia de San Pedro, Mengíbar. Bueno, me marcó allí el recorrido que venía de Granada, el recorrido que tenía que hacer, y bueno, de repente llego al pueblo y veo una calle por la cual más o menos me mandaba ir, que estaba en dirección prohibida. Pues digo yo, por ahí no puedo ir en dirección prohibida porque la calle ya era estrecha. Bueno, me mandó por otra calle que no, en esas alternativas, recalculando, buscando ruta. Me metió de cabezas en una calle que tuve que salir marcha atrás. No os explico la odisea, no os la explico. Al final llegué a encontrar lo que buscaba. En otra esquina del pueblo me encontré con una concentración de moteros que también tenían cortada otra calle. O sea que de los navegadores, fiaros en los pueblos grandes y en las carreteras también grandes. A lo pequeño no lo creéis mucho porque como que no funciona demasiado.
Bueno, y cuando no será mi sorpresa que tenía que ir con una visita también a visitar el dolmen de Soto. El dolmen de Soto está en la provincia de Huelva, al lado del pueblo de Trigueros. Y pues bueno, pues dije, voy a mirar el horario. Miré el horario, estuve entretenido porque vi unas fotos antiguas de Trigueros, de lo que es el yacimiento, y resulta que allí había una corrida de toros que en una estridencia o en una realidad de la época habían empleado el dolmen como graderío para que la gente viera la corrida de toros. Es una cosa que producía una situación esquizofrénica en la comprensión histórica. Y bueno, vi los horarios y tal, tenía un horario bastante comprensible. Eso está perdido, no donde San Pablo perdió la zapatilla, sino donde el que inventó la zapatilla no encontraría ese dolmen. Y pensé en mi inocencia. Bueno, como esto es un sitio muy inhóspito, pues me imagino, como ya lo había visitado yo varias veces, dije, me imagino que habrá gente, pero que esa gente que vaya pues será mínima, o habrá poco número de tiempo, de gente y tal. Siempre había ido, la carretera, una carretera, en parte tiene tramos que están más asfaltados, otra parte que es pista, pero bueno, es de tierra batida. Con los que iba me decían, está muy bien, pues el coche se me llenó de polvo, yo creo, para 3 meses. Y cuando llego allí, al yacimiento, que está todo cercado por no claro, necesariamente por una red de protección, por una alambrada, me encuentro que había unos operarios sentados allí en una esquina de la zona jardinada, tomando el bocadillo, y había más coches de los que imaginaba yo, había unos 6 o 7 coches, y veo que la puerta estaba cerrada, con puesto un candado, y dije, ahí va, pues esto está, y veía gente dentro del yacimiento, y dije yo, pues no me he dado cuenta de qué pasa aquí, esto no es normal. Me acerco a la puerta y me pone visitas solo con reserva, entrada gratis, entrada guiada, 3 euros. Bueno, hasta eso lo vi bien, pero yo dije, bueno, pues mira, ya que he venido hasta aquí, pues que tengan piedad de mí, porque había hecho ya un recorridito y luego tenía que hacer la vuelta, que dije yo, madre mía, he venido hasta aquí y resulta que a ver si me voy a tener que ir con la visita, que tenía mucho interés en mostrárselo, y pensé, a ver si me voy a tener que volver como he venido sin ver el dolmen de Soto, que es de los más interesantes que conservamos después de los 3 dólmenes que hay en Antequera. Y viene la chica, hola, ¿no han sacado ustedes entrada? Y digo, no, pues ahí es una pena porque, bueno, a ver, ustedes sí que tienen entrada. Otras personas le dieron ayer su móvil, habían sido más hábiles que yo, tenían inteligencia, supongo que no artificial, y yo puedo ser muy artificial de cara a comprender la inteligencia, o muy ingenuo la inteligencia de las máquinas. Así que pasaron ellos y me dijeron, bueno, pues vamos a sacar ahora la entrada, marque usted. Curiosamente, oye, estás en medio de la nada. Cuando os digo en medio de la nada, es de la nada. Una cobertura de móvil de 5 palos, pero todo. Y digo yo, bueno, pues vamos a ponernos aquí. Bueno, me costó Dios y ayudándome ella, que era la encargada de eso, hice la reserva. Tampoco entendía mucho el sentido, más que porque tengan constancia de las personas que entran. Bueno, yo creo que cuanto más personas entran, mejor. Repártelas, porque todos no pueden entrar a la vez dentro del dolmen, repártelas, lo importante es que les enseñes el vídeo explicativo que hay en un primer momento y que luego les acompañes al interior del dolmen para verlo en detalle. Pero si pueden entrar de 10 o 12 personas, pues que entren de 10 en 12 personas, pero eso me parece bien. Pero que tengas que hacer una entrada en el último momento
Pero claro, es de ellos, la gestión es del Ayuntamiento de Trigueros y el yacimiento es de la Junta de Andalucía. Harto hacen que nos lo abren y que lo podemos visitar y que lo podemos atender. Y entonces ya después de casi 7-8 minutos, pues hice la reserva y pude entrar ahí dentro. Visitamos. Bueno, creo que os he contado ya, os he hablado de este dolmen alguna vez, que es muy interesante, muy bonito. Tiene un audiovisual previo impresionante y muy bien explicado. Mi acompañante decía que los criterios empleados para la restauración que dejaban mucho que desear porque eran muy cantosos, ¿no?, desde fuera, pero ahora ya sabéis que cuando se emplea una parte de la restauración hay por decirlo, lo que buscan es que haya mucho contraste entre lo que han restaurado y lo que está sin restaurar. Pero bueno, entraríamos ya en algo muy prolijo. Y ya de ahí vamos a Niebla y nos dijo, estábamos hablando porque hay dos carreteras, una malo y otra peor, y les dije yo, pero ¿cómo no arregláis la carretera de Trigueros aquí? Que esto es el ejemplo más vivo de lo que es la cultura de vuestro pueblo. Y me dice, pues mira, yo no sé, yo estoy contratada por la Junta de Andalucía y vengo desde Sevilla. Y le digo, ¿y todos los días haces todo ese recorrido polvoriendo? Y me dice, no, vengo por Niebla. Y yo, ¿por Niebla? Y le digo, y pues luego tengo que ir a Niebla. Y dice, mira, te metes por aquí a 1 kilómetro, hay una carretera asfaltada, sin ningún letrero. ¿Para qué va a haber letreros? Y aquí que somos de una inteligencia, porque si yo hubiera sabido eso, me hubiera ido. Porque el dolmen de Trigueros y la villa de Niebla van más o menos unidas, porque en Trigueros pueblo, pues yo al menos no conozco que haya mucha cosa para ver. Igual hay alguno oyéndome de Trigueros y me dice, pues hay un montón de cosas que te estás perdiendo, pero yo las desconozco. Y me dijo, pues métete, vas a un pueblo, como una barriada de Niebla, no sé si es pueblo o es barriada, que se llama Candón. De hecho, el dolmen estaba situado en una especie como de montículo a los pies a cuyos pies estaba el arroyo Candón, y tuve la suerte de volver a la ciudad de Niebla por esa carretera. Yo seguiré hablando de cosas en el próximo podcast, porque ya llevamos un ratito y quiero volver a San Licier, donde estamos viendo cosas maravillosas, unos templos absolutamente increíbles. Allí, en el claustro de la Catedral de San Licier, donde habíamos acabado el otro día, está la tumba de Auger II de Montfaucon, que también es conocido como Agustín de Couserans, que nació en una fecha desconocida y murió el 1 de junio de 1303, que fue obispo de Couserans. Auger era de una familia señorial que sostenía el municipio de Montfaucon, un pueblo a las alturas de lo que es la villa de Molins de Couserans, que le dará, pues, el ser una familia potente, le permitirá, pues, profundizar y hacer los estudios religiosos. Y Auger II de Montfaucon, como era también de familia noble, pues le hacen obispo en el año 1279, donde está hasta su muerte en 1303, sucediendo a Raimón II de Rostol. En particular, reformó lo que era el coro y el ábside de la Catedral de San Licier, y ensanchaba el transepto y construía el campanario octogonal en el estilo de Toulouse, y también fue cuando se pintan parte de los frescos. Preparó los estatutos sinodales de 1280, reafirmando lo que era la disciplina eclesiástica en una diócesis que era frontera de lo que se consideraba la herejía de los cátaros, y también hizo
reformas en lo que era el derecho del uso forestal, que era una de las riquezas de los couseranos. Ahí hay mucha humedad, hay mucha lluvia, y ya sabéis que antiguamente una de las medidas y de las casas, de los hogares, de las familias, se llamaban los fuegos. El fuego era un hogar, el fuego era la cantidad de leña que podía esa familia recolectar del comunal de esa foresta y de ese uso forestal que a veces le daba el obispo, otras veces le daba el noble y otras veces era el comunal del propio municipio. Había también, era un momento en que se hacían muchas prácticas de brujas, y se usaban muchos amuletos y para evitar el mal de ojo, para atraer la protección de los espíritus. Había muchos magos en aquellas montañas y había mucho culto a lo que era los ciclos de la luna. Cuando en verano, ahora que estoy grabando cerca de las fechas de San Juan, pues imaginaos el otro día, que el día es el día más corto del año. La luna está está realmente el día del equinoccio, en el día que entra ya el verano, el solsticio de verano, pues esa noche con una buena cerveza pirenaica, un buen vino pirenaico, con un amor a lo atávico, pues eran esos sábados de fiestas de brujas tan recordados, por ejemplo, los que habéis visitado Zugarramurdi y habéis conocido por cercanía las extrañas de lo que eran las Orguiñas. En una restauración, su tumba fue descubierta en la Catedral de San Licier en el año 1877, pero ya la iglesia, la tumba ya estaba saqueada porque no había ni joyas, y pues eso, ya sabéis, levantaban la tapa y sacaban lo que había dentro, anillos, igual algunos, si era medio noble, algún báculo de oro, algún báculo que tenía la parte de la voluta de arriba de oro. Bien, también está la tumba de Héctor de Osun o de Ausun. También era de Guyena, había nacido en 1492 y muere en 1574, y fue también obispo del obispado de Couserans, que es donde estamos. Era hijo de una familia de las de nobleza y raigambre, y persiguió con mucha saña a los hugonotes en su diócesis, conduciendo además a una tropa de 200 soldados arcabuceros a través de su diócesis y persiguiendo a los protestantes, a los hugonotes, los calvinistas más concreto, ¿no? En lo que fueron las guerras de religiones y en esos enfrentamientos muy serios que hubo entre los que perseguían una religión por decirlo así, más libre, y persiguiendo a todo lo que eran, según ellos, los pérfidos obispos que se quedaban con todos los bienes y vivían concubinatos y muchas cosas de esas malas. En 1562 la ciudad de Toulouse fue amenazada por un asedio de los hugonotes y marchó a su rescate con un cuerpo de tropas, 200 soldados, bastante considerable. Y Héctor de Osun fundó en San Licier un hospital para los pobres que estaba pegado a la catedral de San Licier. Perdón, como siempre tengo que tener una tos en cada podcast. En la actualidad todavía perduran hospitales medievales famosos que se construyeron fuera de los muros monásticos. Me estoy acordando el de Lyon, el de París, el del Santo Espíritu de Roma, y la información más concreta sobre las cuestiones de enfermería fueron los hospitales de Lyon y de París, que fueron los que marcaron todo lo que sería luego la extensión de los pequeños hospitales dentro o próximo a todo lo que eran
las pequeñas diócesis, donde su obispo, a imitación de Lyon o de París, construía un hospital, porque claro, la gente era todo era muy precario. No era en el Hospital del Espíritu Santo que había en Roma, que tenía más de 100 médicos y cirujanos, sino que era un pequeño hospital, pero que daba servicio a peregrinos y a pobres de la ciudad. Me imagino que también a ricos, porque sería el único que supiera un poco. Hay un patrimonio cultural en las paredes, es interesante, por ejemplo, un cuadro de un evangelista. Esta pintura es un óleo en lienzo, representa una figura masculina que se sospecha que es un evangelista no identificado, y sostiene la cabeza sujetándosela con una mano. La pintura data probablemente del siglo XVIII, y lo más probable es que se trate de un fragmento de una obra mayor que fue recortada. Procede de lo que era el antiguo presbiterio de Saint-Lucier, donde fue descubierto alrededor de 1994 durante las obras de remodelación y el cambio de colocación del presbiterio. Ahora ya se encuentra restaurado. Otro cuadro interesante, San Francisco de Asís arrodillado en éxtasis, con la calavera, vestido de franciscano, con una cruz, y la figura pues representa la entrada de la gruta ante un altar coronado por un crucifijo, y el santo franciscano con su túnica levanta los ojos al cielo en ese éxtasis místico, sosteniendo la calavera con su mano derecha, y coloca la otra mano en el pecho. Y es un marco, está decorado con un friso de palmetas. Un cuadro me pareció curioso. Esta es una obra de la pintora de género y retratista Coralie de Fournon, que vive entre 1803 y 1853, y que colaboró con hacer copias y hacer restauraciones y hacer cuadros sobre todo copias para las iglesias de la zona de Saint-Licier. Y tiene también varias obras que, aunque estaban en las antiguas catedrales, cuando se hicieron las obras, las copias, lo que hizo fue los originales, muchos fueron a parar al fondo de obras del Museo del Louvre y de los museos centrales de París. Interesante también está una estatua de Saint-Licier, que está fechada en el siglo XVIII, de madera policromada. Luego también hay unas vinajeras con tallos circulares, y tiene una especie de forma como si fuera un 5, y lo que es la bandeja donde están situadas las vinajeras, porque una de ellas también sirve como lavabo para cuando se vierte el agua. Ya sabéis que el sacerdote dice una fórmula secreta cuando va a consagrar, en latín es lávame domine tapecata mea mundame, lávame, límpiame Señor y borra todos mis pecados, ¿no? Eso lo dice así como cuchicheando, mientras le echa el monaguillo o el asistente agua porque va a tocar la forma. Esa pila tiene una decoración muy bonita de enrejados y de remates en sus laterales, y las dos asas están amortiguadas por una cara regordeta de un querubín. Y también ostenta el escudo de armas del obispo José Mayrans de Bercel, obispo que estuvo entre 1752 y 79, y hay también unas representaciones de un escudo de San Andrés, o sea, esa cruz en aspa. Es una obra del orfebre parisino Guilain Loire hacia 1760-1761,
y la pieza formaba parte de la capilla del obispo de Bercelé, nacido en París en 1713 y obispo de Couserans entre 1752 y 1779, como os he dicho antes. Otra cosa interesante son unas cajas relicarios que a mí al principio me dieron la impresión de que eran como unas cajas de regalo, pero ahí ponía cajas relicarios y como tal os lo relato, eran de madera y están forradas de papel con grabados pegados o coloreados que representan la Trinidad, una mujer sentada, Santa Susana y Jonás con la ballena. La Trinidad está representada en la tapa, que es de la caja que sería la más antigua. Dos mujeres están sentadas en la primera caja, la historia de Jonás en la tapa y la historia de Santa Susana en la tercera caja. Parece estar fechada en 1627 y dos de las cajas contenían las auténticas, o sea, el certificado y las reliquias con una fecha anterior a 1627. Muy bonito, pero claro, también te parece que es una cosa como de un comedor burgués. Es un jarrón de altar, o sea, para poner flores y estas cosas, posiblemente también igual alguna jofaina para lavar los pies el día de Jueves Santo, que es obra probablemente de Valentín de Verdé, y es los dorados que tiene. Ya os digo, parece un detalle rococó, pero bueno, en aquel mundo de tanto contraste suena muy bonita. Luego hay una imagen de la Virgen, pues es una Virgen gótica. Esas vírgenes góticas tienen mucha presencia destacada en lo que es el Pirineo a partir de la tercera o cuarta década del siglo XIV, cuando ya la simetría y la rigidez se sustituyen por unas formas más sueltas, no es esa especie de imagen icónica que veíamos, que estaba heredándose de lo que era la época románica. Y la expresión son expresiones de dolor, de ternura, de empatía entre la madre y el hijo, con un realismo en la expresión de gestos, y también ya se emplean, se crea una profundidad de los objetos y de los detalles. Luego hay también una virgen pisando una culebra. Este es un culto muy antiguo de la visión salvífica de la mediación de la Virgen como Madre de Dios y Madre nuestra, como la nueva Eva, la Eva que había mordido la manzana y había traído lo que era el pecado original, pues esa ecuación malvada queda resuelta por la llegada de Jesucristo para eliminar el pecado original. Estoy hablando desde el punto de vista historicista de la fe. Luego cada uno puede creer en lo que quiera, ¿no? Pero con esa acción de pisarle el cuello al pie a la culebra, que en este caso lleva la manzana en su mandíbula, nos está recordando eso. Interesante el altar mayor, que es de mármol gris con vetas blancas, con un basamento de mármol gris, y la parte central es de mármol rojo veteado, y las jambas son también de mármol negro, y las patas están formadas por bolas de mármol rosa y marrón, y la mesa, lo que es la tapa del altar, es de mármol negro. Es curioso. Otra pieza que llama mucho la atención es el busto relicario de San Liciers, que es una obra de orfebrería en plata, pintada, dorada, con filigranas, sobre todo en la mitria, y con la ropa fue fabricado como varias piezas independientes y luego se montaron en frío por los distintos materiales. Y el cabezal está hecho con dos placas de metal cortadas en hastial y dobladas para encajar alrededor de la cabeza, hablo de la mitra.
Están unidos por bisagras a lo largo de toda la altura de los lados, y la mitra se sujeta al cráneo mediante una serie de llaves y descansa sobre lo que es la cabeza del cabello tonsurado, eso que se le hacía como un cerquillo, que era como iba el santo. Una mitra muy alta que está decorada con una decoración de volutas cinceladas, y sus adornos están hechos de bandas de plata que le hace muy espectacular, que recuerda mucho la presencia de lo que es el obispo en esa función, y en darle el prestigio y la categoría de culto al templo, que teniendo un obispo como patrono y estando allí presente para la veneración, pues era como un apoyo muy importante para ser reconocido. Lleva también el sello de la ciudad y el punzón del maestro. Y hasta aquí nos ha traído hoy San Licier. Estamos recorriendo pues obras que hay por el claustro y obras que hay en el pequeño museo que la acompaña. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos traído una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast